No, ya, distre, tanda, di Castellano na la yu debe, mi shedon la digil samale de samdi testili shu yes. Un saludo a todas las personas que estáis en el grupo de Dharma en castellano, que ya sois más de 4000. Ana nganzo de lori kin da samdi jeshi kolma da tiya samjo chade yes. Ahora en esta clase sobre teoría de mentes nos hemos quedado justo antes de empezar la cognición subsecuente. Da jeshi le de zane, ena tanda do choyina, peke ki to ga she do chena. Che se de zane zhondo je simba po cha da je. Shan de she sa she je simbe tun de yang ya she ba ji la, de le samlo ji le jeshi yes. Zhondo je sim de do cha jo ji yang ya do ba ji ni la. La etimología de esta cognición subsecuente en tibetano tiene dos partes, la parte che y se. Se dice che en tibetano. Entonces la primera parte, la primera sílaba se refiere a cortar con las exageraciones, a eliminar las exageraciones, y la segunda parte de la sílaba se refiere a reconocer lo que ya conocíamos. La jeshi ki zinyi de xiao yi na, ane ran ri ji ki tsamangame do simbe tun de la ria do ba ji ni ki tsemi ri ba ji le jeshi si es. La definición de cognición subsecuente es cognición no válida que comprende lo ya comprendido por la cognición válida previa que la induce. La jeshi la nang se ki yewa ro che wa yi na, ane ngusum jeshi sia ji, an do ba jeshi sia ji ni yi ba che. ane ngusum jeshi na lo liang wang jeshi, yin jeshi, rang ri jeshi, nan zhong ngusum jeshi che ni xi yo es. La división de la cognición subsecuente es en dos. Primero se divide en dos, que serían la cognición subsecuente directa y la cognición subsecuente conceptual. La cognición subsecuente directa se subdivide a su vez en cuatro, que serían la cognición subsecuente directa sensorial, la cognición subsecuente directa mental, la autocognición subsecuente directa y la cognición subsecuente directa yógica. Ta wangwe jeshi la du zana wangbo ngusum ni jeshi ji ko yi du zana wangbo ngusum pena sa shana medo zimbe mi shi keji tangbo di sama che medo zimbe mi shi keji ni di wangwe jeshi de es. Si damos un ejemplo de lo que sería una cognición subsecuente directa, podríamos escoger la cognición visual que percibe una flor en un segundo momento. El primer momento de cognición visual que percibe una flor sería una cognición válida, y el segundo y tercer momento, etcétera, estos serían cogniciones subsecuentes. ane yi ji ngusum keji ni wata wata yingwe jeshi ji jana de la ku yore. Tandi zan wangwe da yingwe sina ngusum yinba kangshi la ranga tumu ma yinbe da yin wangbo sujimba le tene kebe sheba redo na wangwe ngusum che. Ranga tumu ma yinbe da yin yi ji wangbo le tene kebe sheba tela ya tene yi shi se che. Ta di ngusum de la yingwe tene che la ku yore es. El segundo momento de una cognición directa mental sería una cognición directa mental subsecuente. La diferencia entre una cognición mental y una cognición sensorial está en su condición dominante. Si su cognición dominante es un órgano sensorial físico, entonces es una cognición sensorial. Y si su condición dominante es el órgano mental, entonces es una cognición mental. Y el primer momento de estas cogniciones sería una cognición válida, y segundo, etcétera, serían cogniciones subsecuentes. keji yewa di ene rangri jeshi chabiyo res. Rangri keji tangbo di yu to. Ta di lariyan to bar chewe, ene ngusum keji yewa di rangri jeshi re. Keji yewa da sumba da shiwa di nama da chamba ma nyambe guna to yundi, tiga tsangwa jeshi chabiyo res. La autocognición subsecuente directa también se refiere al segundo momento de esta autocognición directa.
etcétera, segundo, tercero momentos, etcétera. En un primer momento, esta autocognición directa comprende su objeto, que es una mente, y después vuelve a comprenderlo, habiéndolo ya comprendido, y este segundo, tercer, etcétera, momento de comprensión de esta autocognición directa serían cogniciones subsecuentes. 다들 내종 무슨 제시 있어야지. 내종 무슨 제시 있으나 되게 내내 등은 저 다외 거든 집에 거 조조 다외 거도 줄 에네 당부터 에네 삼 되네 곰네 야 곰중기 용화 다 신에다 학동들이 직접 어디에 기실라서 니기 띵을 되네 중에 박배람 톱세베 강사가 되지 에네 이시들어야 돼 내종 무슨 되게지 당부대 제 말에 La cognición directa yógica subsecuente se refiere a las compresiones tanto del lado de la sabiduría como del lado de la conducta, pero principalmente a las del lado de la sabiduría. Son compresiones sobre las cuales nosotros hacemos este proceso de estudio, reflexión y meditación. Y cuando ya llevamos estas comprensiones a la meditación y generamos esta sabiduría que surge de la meditación, esta experiencia que surge de la meditación, alcanzamos lo que son las tierras de los Aryas. Y en este momento tenemos un tipo de cognición directa que es la que se llama la cognición directa yógica. En esta cognición directa yógica, el primer momento sería una cognición válida y el segundo y los demás momentos serían cogniciones subsecuentes yógicas directas. 든지다만 제베권에 통계리 똑바생디게 든지단 제베권에 나와지 근데 똑바지요 똑바디 이 똑바다 마도니 이베네 이 똑벨로 이니 깨지 당보디 참아래 이거 숨번에마 똑바지시스요. Ahora vamos a hablar sobre las cogniciones subsecuentes conceptuales. Una conciencia conceptual que comprende su objeto sería como lo contrario de una cognición directa. Porque la cognición directa no necesita de una generalidad de sentido para comprender su objeto, sino que lo comprende de manera directa. Mientras que las cogniciones conceptuales comprenden su objeto siempre a través de una generalidad de sentido, nunca de manera directa. Entonces, dentro de las cogniciones conceptuales, como hemos dicho, hay las que comprenden su objeto y las que no. Si esta cognición conceptual comprende su objeto, entonces el primer momento sería una cognición válida y el segundo momento y subsecuente serían cogniciones subsecuentes. 무슨 그러면 더 버지시스나 당고 토마르 다나쇼 왜냐면 도지 통 에메도디 단다 삼려나라 단데잖아 메도 통에 미시디 메베이네야 녀들이 메도지 통조 삼배 참바지야지요래 데 무슨 그 참에 더 버지시스 단다 전약 지시도 저샹네 어디 무슨 그 참에 더 버지시죠 왔어. Esta cognición subsecuente conceptual también se subdivide en dos, que podría ser la cognición subsecuente conceptual, que está inducida por una cognición directa, y la cognición subsecuente conceptual, que ha sido inducida por una cognición analítica. El primer tipo sería, por ejemplo, si yo esta mañana he visto una flor, y después, más tarde, yo recuerdo esta flor. Entonces, en el primer momento, la cognición válida ha sido una cognición directa que ha percibido de manera directa la flor y esta ha inducido la cognición subsecuente que ahora tengo de recordar la flor. 데 미다바레 가이스나 제바로 봤어. 이 제바디 좀지 양다리 되어. 다 미다바 주야기 좀지 양다지. 가사디 가이스나 다 제바 이마 타고
chena mida be chaba to de zane tene de da chuji mida da de mida bare kai sene chebro was ta go samna dan de da mida ba to yu ko res jumji tere tene ta ya dare tene lo tene jebe lo de jeba geji tangbo de chema nen geji niba ne ma jeshi chi to su re de jeba jeshi sa de jeba 좀 jeshi. Este segundo tipo de cognición subsecuente conceptual sería la que ha sido inducida por una cognición analítica. Por ejemplo, si nosotros hemos comprendido que a través de una cognición analítica que el sonido es transitorio porque es un producto. Entonces, dentro de cuando nosotros comprendemos que el sonido es transitorio, el sonido es en sí un fenómeno obvio, mientras que la transitoriedad del sonido es un fenómeno ligeramente oculto. Y estos fenómenos ligeramente ocultos debemos comprenderlos mediante un silogismo correcto. Y este silogismo correcto podría ser el que acabamos de decir, teniendo en cuenta el sujeto sonido, se sigue que es transitorio porque es un producto. Entonces, nosotros primero comprendemos que el sonido es un producto y segundo que si algo es un producto tiene que necesariamente ser transitorio, y a través de estas cogniciones comprendemos finalmente que el sonido es transitorio utilizando esta razón de que es un producto, y de esta manera generamos una cognición analítica que comprende que el sonido es transitorio. El primer momento de comprensión de que el sonido es transitorio en este caso sería una cognición válida, y los siguientes momentos, segundo, etcétera, serían cogniciones subsecuentes conceptuales inducidas por una cognición analítica. 다때 인디잖아요. 제가 계지 니버 숨버드는 제시리 되어래. 당무슨 계지 니버티 제시리. 이내 무슨 계지 니버 이버 장마 제시리요 말했어. Así que vemos que una cognición analítica, el segundo momento de una cognición analítica es una cognición subsecuente, y que el segundo momento de una cognición directa es una cognición subsecuente, pero no el segundo momento de una cognición directa no es necesariamente una cognición subsecuente. Por ejemplo, alguien como yo, una persona ordinaria, el segundo momento de sus cogniciones directas es una cognición subsecuente. Sobre esto, el gran maestro Chechok dijo en su derivación lógica que los primeros momentos de las cogniciones directas y analíticas son cogniciones válidas, pero los siguientes, que comparten continuo con estas y difieren en su tiempo de establecimiento y permanencia, han dejado de serlo. mucho sokpa chigla rale ge tewa drupti chilas jabujigba pena ore ta ngusum te yena pena yiji ngusum semdi te kordu chuna chodu ji sembala soba di ko changmala ne jeshi yindi inyam chama yina inyam de chiras. Esto lo que quiere decir es que los primeros momentos de las cogniciones directas y analíticas son cogniciones válidas, y los segundos son cogniciones subsecuentes. Aquí dice que comparten continuo con estas y difieren en su tiempo de establecimiento y permanencia, y después dice que cuando algo comparte su tiempo de establecimiento y permanencia se refiere a que comparte su resultado. En este caso se refiere a que tanto la mente principal como los factores mentales que acompañan a esta mente principal, si son en un primer momento, tienen el mismo efecto que es el segundo momento de esta cognición. Y lo mismo ocurre con el segundo momento. Todos ellos comparten el que van a dar a luz, digamos, se van a engendrar un tercer momento y así sucesivamente.
niwa sumba di tsangwa chamare es. Entonces, hemos dicho que la cognición directa, el segundo momento de una cognición directa no es necesariamente una cognición subsecuente, y esto es porque el segundo momento de una cognición directa en el continuo de un Buda sigue siendo una cognición válida. Tanto el primer momento como el segundo, como los restantes momentos de cognición directa en el continuo de un Buda son cogniciones válidas. Sanje babe juji geji namji geji niwa sumba tu yuto bati ta sanje di sono choda ishi so tarchi mai darang dobu dogu zane changma chema charu res. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? En el continuo de un Buda, las consciencias, estas cogniciones directas, tanto el segundo como el tercer momento, son cogniciones válidas, y esto es porque debido a que el Buda ha completado las dos acumulaciones, la acumulación de méritos y la acumulación de sabiduría, las ha completado, las ha perfeccionado, sus cogniciones son todas ellas tienen la capacidad de comprender el objeto de manera primaria, sin necesidad de ser inducidas por una cognición anterior que haya comprendido ese objeto. También nosotros, los seres sensibles, podemos llegar a ser Budas, y esto nos va a ocurrir también cuando ahora nuestras cogniciones directas son en un primer momento nosotros comprendemos nuestro objeto, y después son cogniciones subsecuentes que son inducidas por una primera comprensión del objeto. Necesitamos que estas cogniciones sean inducidas por una cognición válida, pero después a través de un proceso de eliminar todos nuestros defectos y lograr todas las virtudes, llegaremos al estado de un Buda, y nuestras cogniciones también comprenderán por su propia fuerza. Vale, muchas gracias. Entonces hoy vamos a dejar la clase aquí de esta cognición subsecuente.